Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública aceptó la renuncia ayer de Cristian Barra como jefe del equipo coordinador para la macrozona sur. La decisión se concretó después de las declaraciones de este funcionario en el diario El Mercurio, donde dijo que las Fuerzas Armadas tienen falta de voluntad, textual, falta de voluntad para enfrentar los hechos de violencia, especialmente en la Araucanía. En su lugar se designó como asesora presidencial de la macrozona sur a la abogada Loreto Silva Rojas, aunque no va a ser el exacto trabajo, más bien tiene que ver con una coordinación jurídica, no tan de terreno como hacía Cristian Barra hasta ahora. Bueno, Loreto Silva fue ministra de Obras Públicas en el primer gobierno de Sebastián Piñera. En tanto, Pablo Urquizar asumirá como nuevo coordinador nacional de la Unidad de Coordinación Macrozona Sur. Por ahí, entre estas dos personas, entonces, harán este trabajo. Vamos de inmediato a la mesa de conversación. Hoy supimos una súper buena noticia, que afortunadamente no es que nos estemos acostumbrando, pero ya no es primera vez en que el cine, el arte chileno, además de artistas muy jóvenes y además en este caso mujer, el Agente Topo ha sido elegida en una nominación dentro de nuestra zona regional para los Oscar 2021. Es decir, ya está nominada al Oscar el Agente Topo. Paréntesis, el Agente Topo que el 2021 va a estar en las pantallas de televisión nacional, como el resto de las producciones de Maite Alberdi. Y está con nosotros ya Maite, entiendo, en conexión directa vía telemática. Maite, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por recibirnos. Bien, ¿y tú, Matías? Muy Qué bien. Gusto ver. Oye, muchas felicitaciones aquí, muy fan además de tus producciones, de todas las que he visto, la 11, qué sé yo, Los Niños, El Salvavidas, fantástico. Así que, ¿cómo te sientes con esta nominación? Todavía estoy en shock, la verdad. Me siento muy honrada, no me lo esperaba, entonces sigo como tratando de entender qué pasó hoy día. Feliz, sí. Es un hito para un documental chileno haber llegado a esta categoría hoy. Sí, buen punto, que es categoría documental, pese que tu película o tu producción ha competido en otros festivales, en otros géneros, en otras categorías, como película, en los Goya, acaba de estar nominada como Mejor Película Internacional, me parece que es la categoría exacta. Es decir, te la has pasado festival en festival. De festival a festival online, sí. Y para el Oscar también estábamos shortlist en la categoría internacional. Sí. Y eso ha sido lo interesante que ha pasado con el Agente Topo, que en realidad la gente ya no habla del documental, habla de la película, y es lo que han logrado los documentales hoy en día, que el público los entienda como películas y no como quizás más asociado al reportaje periodístico, y no era algo que la gente consumiera en el cine o en el streaming. Y me honra que todo el mundo esté hablando hoy de la película o la película documental. Sí, tal cual, tal cual. Uno tiene que hacerse la idea de que es un documental, pero la verdad que, bueno, habrá pasado todos los que nos sentamos en familia a verla, vimos una película. Oye, vengan a ver la película, qué buena la película. Está muy en boga además tu película. Pero yo voy a hacer aquí lo que mucha gente quisiera preguntarte, pero tengo yo el privilegio de estar contigo. ¿Qué es esto? ¿Cómo lograste esto? Porque sabemos que aquí no hay guión, aquí no son actores. Cuéntanos cómo fue desarrollándose esta producción que tiene dificultades. Sí, fue una producción difícil de planear. Es un documental, todo lo que pasa es real y yo digo es película porque los documentales tienen que lograr en el espectador lo mismo que la ficción, que es contar una historia, conmover al público y conectar con una temática, y eso hace esta película documental. Y lo logramos primero investigando las agencias de detectives, después investigando mucho este lugar y pasando mucho tiempo ahí. Y es un equipo que hemos trabajado juntos a lo largo de 10 años, por 10 años, y aprendimos a filmar ciertos lugares, y ya habíamos hecho documentales en residencias de ancianos, y el tiempo que le
invertimos a las producciones nos ha dado como una forma de filmar y un acceso a los personajes y de lograr una intimidad, que es la que se logra en El Agente Topo, que a veces todo parece ficción, Claro. pero es real, y lo que nos extraña, claro, es ese acceso a la intimidad. ¿Cómo ¿Cuántos de estas personas hablan, hacen sus diálogos o sus parlamentos guionados por ti? ¿Alguno de ellos? Ninguno. No, ninguno. Don Sergio tampoco. El Agente Topo tampoco, nada. Es que nada. yo no sería tan creativa jamás. O sea, todo lo que yo pueda escribir, como que no sería ni la mitad de esos diálogos. Como no se me ocurre. La realidad es así, la realidad supera la ficción. Estamos llenos de historias insólitas que nos cuentan y decimos... Pero, Maite, don Sergio en algún momento sabía que estaba actuando. No, es que no está actuando. Mira, don Sergio llegó efectivamente... Yo partí esta historia desde Rómulo. Yo quería hacer un documental de un detective privado porque había leído que desde que cambió el sistema procesal penal en Chile se abrieron muchas agencias nuevas. Yeah. Llamé a muchos ex-PDI que habían jubilado y habían puesto sus agencias. Y ahí conocí a Rómulo. Trabajé como su asistente un tiempo. Y entendí cómo funcionaban estos espacios y vi distintos casos de infiltrados, entre ellos uno de una residencia de ancianos donde Rómulo solía trabajar con una persona mayor. Y justo antes de entrar a un caso de residencia, que era el que íbamos a filmar, este señor se rompe la cadera, que era su agente histórico, y Rómulo decide poner el aviso en el diario y Sergio llega efectivamente a través de este aviso, que fue un regalo. Llegó a la entrevista y llegó por el trabajo, no llegó por querer hacer una película. Ya, es lo que dice tu documental, es lo que cuenta. Ya, pero en algún momento, ¿cómo se compatibiliza esto con que esté lleno de cámaras? ¿O qué tipo de cámaras son para que no se sientan haciendo un documental? No, es una cámara grande, somos un equipo de 3, 4 personas. Y cuando Sergio llega a ese lugar, le explicamos que a todos los que llegaron a esa entrevista, que este trabajo, si ellos quedaban, iba a ser filmado. Y lo que hicimos nosotros fue que primero grabamos todo el entrenamiento de Sergio y por nuestra cuenta fuimos al hogar con la producción de la película a decir que queríamos hacer un documental sobre la tercera edad, de todo lo que pasara ahí, lo bueno y lo malo. Corríamos el riesgo de que no nos dejaran entrar. Y habían visto la 11 y les encantaba, nos dejaron entrar, entonces entramos un poco antes que Sergio y cuando él entra actuamos como que no nos conocíamos y ya éramos parte de ese lugar. Entonces yo tampoco lo podía dirigir porque en realidad él era el nuevo que había llegado y era uno más y estábamos ahí subordinados a lo que pasara. No, fascinante. Y después tuvieron que pedir permisos o consentimiento para que tú armaras esta película y nosotros conociéramos estas historias, ¿no es cierto? No, el consentimiento lo pedimos antes. Antes de entrar al hogar... o sea, legalmente les pedimos los consentimientos a todos los residentes, a los dueños del hogar. Claro, no les contamos nunca que era una película de un espía, porque si no, no la podíamos hacer, pero yo creo que la temática estaba bastante explicitada en el consentimiento. Lo difícil fue al final decirles como, oye, Sergio era un agente infiltrado y no lo podían creer y nunca sospecharon y no entendían nada, y por suerte les fascina la película y sienten que los representa muy bien. Qué riesgo, ¿eh? Maite, qué riesgo que alguien te dijera, no quiero que dé esta película porque está mi madre, porque hay una historia íntima de mi familia que no quiero que se conozca. ¿Pudo haberte pasado eso o no? Es que varias personas dijeron que no antes y esas personas no las filmamos. Ya, perfecto. Ahora, hay una cosa que es maravillosa, que es parte de tu gran talento, es que ¿cómo logras armar diálogos con, me imagino, muchos cientos de horas para ir cortando y pegando que se fueran armando las historias sin guión, o sea, palabras que les salían a cada una de estas mujeres y estos hombres? ¿Dónde está ese oficio? Eso es lo que tú buscas, ¿no? Sí, yo siempre digo que el oficio del documentalista es como el de un escultor, es como si fuera, no sé, Rodin, que tiene una roca gigante. Nosotros los documentalistas tenemos 300 horas de material, que son esta roca, y esta roca le tenemos que ir sacando, y en este caso 300 horas de material que tenemos que sacar 299 horas hasta que aparece la figura y se construye esta historia con los equilibrios necesarios, porque yo había partido desde la historia del detective y derivamos
totalmente en la experiencia de Sergio. Entonces, ese viaje lo encontramos en la edición y es mucho tiempo de edición. Es un año montando la película y probándola con público y escuchando opiniones. Tú no viste a don Sergio, no viste al Topo inmediatamente como el eje de tu historia, la fuiste descubriendo. No, para nada. Como mi protagonista era el detective, la clienta era un personaje importante que después en el montaje nunca lo pusimos. Estaba muy en el caso y yo estaba en una narrativa como de cine negro estadounidense que quería llevar al documental, entonces era el thriller policial y las pistas, entonces al principio editamos muy desde ahí y cuando en realidad nos damos cuenta que la narrativa avanzaba desde la racionalidad, funcionaba porque era la estructura clásica, pero la emoción del público que la veía y de nosotros estaba totalmente en lo que le iba pasando a Sergio, entonces la idea inicial es una excusa de entrada a la película, como este agente, este detective, que la vuelve particular, pero finalmente deriva en lo que le pasa a él, y eso lo descubrimos en montaje. Bueno, y la gran maravilla, que es al final como el resumen, que es lo que a cada uno le queda de reflexión al mundo que tú reflejas y que nos muestras y nos abre las puertas a un mundo desconocido, pero que intuimos, o más bien queremos hacerlo medio desconocido, que es el mundo de la tercera edad, y no todos con buena vida ni todos muy acompañados, a veces con mucha soledad y muchos dolores. Ese mundo queda fantásticamente reflejado, Maite. Sí, yo creo una película que invita a mirar una temática que no miramos y no discutimos, y eso es que está alrededor de nosotros todo el tiempo. Nosotros siempre decimos que ha aumentado la expectativa de vida, pero no el deseo de vivir. En Chile las tasas más altas de suicidio son de personas mayores de entre 80 y 90 años, y creo que la cifra para mí era un abstracto, pero después de hacer esta película entiendo la soledad y entiendo ese número quizás, y creo que hemos pensado mucho o nos preguntamos mucho qué adultos queremos ser cuando niños, pero nunca proyectamos qué persona mayor queremos ser, cómo queremos vivir la vejez, y la película invita a conversar eso, y nos ha pasado mucho que es un tema que se abre en la familia, y eso ha sido bien impresionante para nosotros como equipo. ¿Qué te ha pasado en cuanto a respuestas de adultos mayores que la ven? Ya sea de tu entorno familiar, de amistades, porque bueno, los niños quizás la ven más lejos. Esa fue la experiencia que me tocó a mí y mi familia. Los niños miraban esto con algunos diálogos que le parecían simpáticos, tiernos, unos ancianos encantadores, otros más retraídos. La gente de la edad mía, por ejemplo, que estamos frente a este tema, es un público objetivo. Pero ¿qué le pasa a la tercera edad cuando ve esta película de la tercera edad? Es el público más difícil, te diría, que uno pensaría que es el nicho de la película, pero no, les cuesta mucho, la sufren mucho, varios la esquivan, pero también otros la han usado como herramienta para conversar con sus hijos. Pero sí, es una película que es muy dolorosa para la tercera edad. Maite Alberdi, me queda muy poquito tiempo y te tendría 70.000 preguntas como telespectadora de tus muchas películas. ¿Qué proyectos estás trabajando en paralelo? Porque me imagino que no es que cierras uno y empiezas otro, ya tienes otro, y me gustaría saber en qué estás trabajando, qué tramas. Estamos trabajando en proyectos en paralelo, pero debido al confinamiento este año tuvimos que parar muchos rodajes, entonces no sé qué pase en realidad con esos proyectos, porque en los documentales los directores no podemos aplicar protocolos COVID para salir a filmar, pero yo creo que la gran invitación para nosotras como equipo ahora con esta nominación es empezar a filmar afuera y empezar a pensar proyectos que ya no son solo en Chile, y es lo que estamos pensando y aspirando ahora. Fantástico. Bueno, esta es una producción que entiendo que se hace con España, con Holanda. Te tiene en la recta final de los Oscars como mejor documental. Muchísimas gracias en cuanto a la representación que nos vas a hacer y lo bien que nos haces pasar cada cierto tiempo frente a una pantalla con las historias que tú nos reflejas. Yo la 11 la encuentro insuperable. Está también creo que no sé si está en Netflix. Esta Gente Topo está. Pero Maite, muchas gracias por tu creación artística y por las historias que nos narras y nos entregas, nos regalas. Gracias, Matías, gracias por ver las películas y siempre comentarlas, te lo agradezco mucho. Que te vaya súper bien y gracias nuevamente, felicitaciones, chao. Muchas gracias, chao. Hacemos una pausa y ya volvemos, espérenos.
Estamos de vuelta aquí en Vía Pública para conversar en uno de los temas que está más caliente el último tiempo en el contexto de la pandemia. No solo son las camas, no solo son los contagios, también tenemos la cara feliz, si se quiere, que es la solución, de la cual tanto hablamos, que hoy es una realidad. Esquiva para algunos, con algunos contratiempos, pero en definitiva una gran solución, o la gran solución por ahora, que son las vacunas. Y en Chile la vacuna que nos ha salvado, entre comillas, o las que nos tiene más alentados de manera numérica, no es que sea la mejor necesariamente, es la de Sinovac. Es esta vacuna que desde el contacto de la Universidad Católica con un laboratorio en China permitió que se hicieran estudios clínicos aquí de campo, en nuestro país, y luego que llegaran muchas de estas vacunas que se han puesto por millones en Chile. Y justamente vamos a tomar contacto con el rector de la Universidad Católica, quien ha sido uno de los responsables de esta posibilidad de la unión, de los acuerdos con los chinos. Ignacio Sánchez, rector de la UC, gracias por estar con nosotros esta noche. ¿Cómo está, rector? Hola Matías, ¿cómo estás? Mucho gusto de estar aquí conversando sobre estos temas. Muchísimas gracias. Bueno, tantas veces que hemos hablado cuando la vacuna era un sueño, cuando la vacuna estaba a punto de llegar, y hoy día la vacuna está por millones repartida y está dando bastante sustento a que si nos cuidamos y además nos vacunamos, podemos superar esta tremenda pandemia. Bueno. Claro, efectivamente ya son cerca de 5 millones de personas que se han vacunado. Hay una campaña muy bien organizada por el Ministerio de Salud, con el apoyo de la atención primaria de los municipios a lo largo de todo el país. Nosotros teníamos la seguridad de que Chile tiene una larga experiencia y gran organización en vacunas, y lo importante era tener la disponibilidad de estas vacunas. Así que, como dices, Matías, hace un año la ciencia chilena, la ciencia internacional se puso en contacto, había conocimiento, respeto previo, valoración de nuestros científicos en Chile, en nuestra universidad y otros centros universitarios del país, con científicos de los laboratorios chinos, por otros estudios en virus respiratorio. Claro. Eso es importante. El Sincicial, ¿no? Están trabajando ustedes con los chinos en el Sincicial, porque el Instituto Milenio, que es de la Universidad Católica, es la que lleva la punta en esto, y ese trabajo que habían hecho les sirvió como punto de partida para avanzar hacia coronavirus. Exacto. Estos institutos en Chile reúnen a varias universidades. El profesor Alexis Calergi, que lo ha conducido, pero con colaboración de otros especialistas en nuestra institución y de otras universidades, Universidad de Chile, Universidad de Concepción, otras universidades del país. Y este instituto entonces ya llevan cerca de 10 años estudiando virus respiratorio sincicial. Se habían encontrado hacía un poco tiempo atrás en congresos, conocían a los investigadores chinos, y entonces cuando Sinovac comienza a estudiar fuertemente digamos, Coronavac o la vacuna contra coronavirus, contactan a nuestros investigadores. Y ahí comienza entonces un diálogo, un trabajo conjunto. Como dice Matías, nos hacemos cargo de la implementación de una fase clínica 3 de la vacuna de Sinovac en Chile, y eso permite entonces tener una negociación que la inicia la Universidad Católica en el sentido de los compromisos, y rápidamente se la entrega al Ministerio de Salud, y ahí a través de los contactos con ciencia, salud, relaciones exteriores, se organiza el trabajo posterior. Esto es un logro de trabajo en equipo, con gran apoyo de los ministerios, particularmente de Salud, y la negociación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Creo que el Ministerio de Ciencia, los consejos consultivos de científicos fueron muy importantes para poder evaluar la capacidad y la calidad técnica de las propuestas. Pero hay que quedarse, me parece a mí, con el hecho de que qué importante es invertir en ciencia, qué importante es tener científicos de primer nivel desarrollando ciencia en Chile, para ponernos en un contexto internacional. Esta no va a ser la primera vez que necesitemos fuertemente vacunas, y necesitemos este diálogo científico, y que estemos en la órbita de los mejores lugares en donde se realiza investigación de este nivel. El siguiente paso será, porque hoy día hemos pasado mucho susto y muchos países están muy desesperados porque no consiguen la vacuna.
y hemos visto cómo los presidentes de distintos países van a los aeropuertos a buscar vacunas. El siguiente paso tiene que ver con este acuerdo que han firmado la Católica, la Chile, la Universidad de Antofagasta, Instituto Milenio, el gobierno regional de Antofagasta, para generar un centro capaz de producir, manufacturar hasta 25 millones de vacunas en nuestro país. ¿Por qué no nos explica de qué se trata este tremendo acuerdo y cómo se puede lograr y cuándo? Claro, nosotros efectivamente firmamos con la Universidad de Antofagasta, la Universidad de Chile, y nosotros hace muy pocos días un acuerdo con la presencia del ministro París, con la presencia del intendente de la región de Antofagasta, un acuerdo que habla sobre envasamiento de vacunas en Antofagasta, para que en los próximos años, 3, 4 años, podamos tener un centro regional de producción y envasamiento de vacunas. Nosotros queremos tener toda la cadena, desde la ciencia básica inicial, que ya hablábamos, esto puede tomar 6, 8 más años, la vacuna de coronavirus ha sido extraordinariamente rápida, pero muchas veces estos desarrollos son más de largo plazo. Y entonces, desde el laboratorio inicial hasta el envasamiento, hay toda una cadena que debiéramos de tener en Chile. Es muy importante, tuvimos una buena producción de vacunas de distintos tipos en nuestro país hasta hace unos años, y creo que esta pandemia deja muy en claro que los países, particularmente que quieren tener un desarrollo propio, un desarrollo más autónomo, una mayor seguridad de su propia autonomía, tienen que tener estos desarrollos que son estratégicos para los distintos países. Piensa, Matías, que si no tuviéramos la vacunación como la estamos teniendo ahora, esperamos de aquí a junio, julio tener gran parte de la población vacunada. Otra situación sería desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de la educación, etcétera. Entonces, tenemos que tener en nuestras manos la capacidad de avanzar y desarrollar. Y este acuerdo firmado creo que avanza muy fuertemente en este camino. Por supuesto, tenemos que buscar fondos públicos, privados en Chile, tenemos que postular a fondos internacionales, tenemos que hacer vínculos con laboratorios internacionales, es decir, estamos partiendo un proceso de 3 a 5 años para poder constituir un centro regional en nuestro país, que sería muy importante. Y también el concepto de descentralizar en nuestro país es muy importante, así que a mí me alegra mucho que Antofagasta sea el lugar elegido. La Universidad de Antofagasta tiene grandes académicos, tenemos una colaboración permanente con ellos y esto se va a potenciar fuertemente con esa región. Y esto, doctor Sánchez, tiene que ver con que se forma este polo de producción de vacunas, envasamiento. Hay que firmar convenios con, por ejemplo, AstraZeneca, Pfizer, Sinovac o la que fuere, Moderna, y conseguir, por así decirlo, en términos vulgares, la confianza de ellos de que nuestro centro en Antofagasta, en el norte de Chile, es capaz de hacer la misma vacuna como si la estuvieran haciendo en los grandes laboratorios del mundo. ¿Eso es lo que tienen que conseguir? Claro, ahora esa confianza, Matías, ya está bastante cimentada, porque voy a decir, hacer la fase clínica 3 aquí en nuestro país, que no son muchos países los que lo han hecho, con 8 centros a lo largo de distintas ciudades. Nosotros piensa que estamos fundamentalmente enfocados desde diciembre en orientarnos a la respuesta inmune en personas mayores de 60 años. Y las publicaciones que van a salir en los próximos meses sobre estos hallazgos van a ser bastante inéditas a nivel mundial. Se le está entregando al ISP, al Ministerio de Salud desde diciembre, enero, semanalmente toda esta información, que es bastante única, que no hay muchos estudios a nivel mundial de respuesta sobre 60 años. Por lo tanto, yo siento que no solamente desde Sinovac, sino que del concierto internacional de investigación, la confianza en nuestros investigadores está. Son publicaciones evaluadas por pares, hay una crítica permanente que va y que viene desde los distintos centros de investigación. Así que eso es lo que tenemos en el país.
en distintas universidades, trabajando muy en red, y eso es lo que hay que potenciar. ¿Cuánto falta, rector Sánchez, para que no hablemos solamente de envasamiento, que es muy importante, producción o manufactura de vacunas, sino que tengamos una vacuna chilena para estos coronavirus o estos virus que atacan al mundo? Bueno, vacunas para coronavirus es difícil saber exactamente el tiempo que nos falta. El grupo de Alexis Kalergi está trabajando desde hace un año y medio en vacuna contra coronavirus. Se está ya hablando de la fase 1 y 2. Esperemos que de aquí a 2-3 años podamos contar con un preparado nacional. Ojalá antes, pero hay muchas etapas que pasar todavía. Ahora, lo importante, Matías, es que al igual que influenza, que todos sabemos que todos los años cambian el preparado de influenza dependiendo del brote que ocurre en el hemisferio norte, es por una parte muy posible que haya que repetir la vacunación contra coronavirus en los próximos años, hacer un refuerzo anual, eso es lo que pensamos. Como muchos virus. Y claro, como muchos virus. Y por otra parte, entonces, puede que hayan mutaciones, ya conocemos que hay algunas, y en ese aspecto del cambio de la presentación del virus, el hecho de producir vacunas a nivel nacional es muy importante. Así que si podemos tenerla de aquí a 2 años, extraordinario. Si va a tomar más tiempo, también es muy importante. Lo que es crucial es seguir, me parece, apoyando el desarrollo científico en Chile. Por eso, todo lo que se invierta en educación y en ciencia, creo que es una inversión de largo plazo que le hace extraordinariamente bien a nuestro país. Lo quiero llevar a 2 temas, 2 preguntas distintas antes de terminar, doctor Sánchez. Una tiene que ver con la presencialidad de las clases en la Universidad Católica, cómo está operando eso, y no porque nos interese solo la Universidad Católica, sino que a partir de usted, lo que le pasa a las comunidades universitarias en Chile, cómo lo han logrado, cómo lo están haciendo y hacia dónde deben transitar este año. Bueno, estamos haciendo todos los esfuerzos dependiendo de las etapas del plan paso a paso. En este momento tenemos 2 de los 4 campus de nuestra universidad con fase 2. Por lo tanto, hay aforos limitados, por lo tanto, hay restricciones importantes. No cabe duda que el inicio de cuarentena en algunas comunas también complica por nuestro personal administrativo, nuestro personal de apoyo. Así que, evaluando todas estas condiciones, Matías, nosotros comenzamos las actividades el 1 de marzo para los estudiantes de segundo año hacia arriba, fundamentalmente en la presencialidad, focalizados en las actividades prácticas, en las actividades de laboratorio, de terreno, en las actividades donde la práctica presencial es muy vital. Y desde la semana pasada que estamos recibiendo ya estudiantes de primer año, lo estamos recibiendo en grupos pequeños para actividades de encuentro, de conocimiento, de diálogo entre ellos. No puede ser que los estudiantes solo se conozcan por vía telemática. Por lo tanto, estamos focalizándonos en lo presencial práctico y también en las actividades de encuentro y de convivencia universitaria, llamémoslo así. Todo lo demás está siendo a distancia. Estamos pasando por una situación difícil desde el punto de vista sanitario. En marzo, abril van a ser meses complejos, por lo tanto tenemos que fundamentalmente atraer a nuestros estudiantes de manera muy prudente. Estamos en pleno proceso de vacunación de 60 años hacia arriba, con patología y morbilidad del personal que trabaja, profesores, administrativos. Por lo tanto, es bien crucial reservar estas actividades presenciales para lo más importante que tiene la universidad. Por último, rector, usted como representante, máxima autoridad de la Universidad Católica, una universidad confesional en nuestro país, se ha sabido que se ha autorizado el culto de las religiones, la católica entre ellas, y hacer ceremonias, misas, incluso en fase 2. Primero, ¿qué le parece eso? Y no sé si usted vio un video que circula del obispo de Punta Arenas, el obispo Oscar Contardo, quien llama a desobedecer la ley, porque dice que una ley absurda, dice yo me hago responsable, si la ley es absurda hay que desobedecerla. En este contexto, desobedecer la ley y llamar a más gente de lo que la autoridad sanitaria recomienda en un culto religioso, ¿qué opinión tiene usted al respecto? Bueno, las opiniones del obispo Bartres yo creo que están erradas, hay que decirlo así bien claramente, porque además confunden a la población.
Yo creo que lo que tenemos que decir aquí, Matías, es que lo que se ha autorizado es exclusivamente tener la capacidad de que al aire libre pueda haber una ceremonia de 20 personas, manteniendo toda la distancia. Dije Óscar Contardo, que es el autor del artículo que estaba leyendo, Bartres, me tuve cuando lo escuché. Corrijo, el obispo Bartres de Punta Arenas. Y saludo a Óscar, que es un colega muy querido. Sí, que yo sepa que todavía no toma los votos, ni menos... No, mire la confusión que tuve, pero en fin, es que estaba leyendo un artículo de él. Sí, no, perfecto. Pero el obispo Bartres, creo que lo que tenemos que tener claro para no confundir con expresiones que en realidad creo que son erradas, es que lo que se ha autorizado es al aire libre, 20 personas con distanciamiento, con mucha medida de seguridad, al interior 10 personas con ventilación, con ceremonias acotadas, breves, con registro previo. Es decir, se ha dicho mucho, no, es que no se va a cumplir, es que la gente se va a La Paz, que se van a abrazar, que no. La verdad es que tenemos la plena seguridad de que todos los credos van a mantener los aforos necesarios y permitidos, van a tener todas las medidas sanitarias, porque aquí se está jugando algo muy importante. Por eso creo que esas declaraciones del obispo de Punta Arenas hacen daño y confunden, porque eso es precisamente lo que no se quiere hacer. Lo que se quiere hacer es seguir la indicación sanitaria, seguir la ley. Yo agradezco al ministro Pari y a todos quienes se reconsideraron esta medida. Es muy importante para todo el mundo creyente, independiente de la religión que se tenga, que se permita esto. Nosotros permitimos, y no nos llama para nada la atención, que hayan determinadas personas entrando a un supermercado, siguiendo las medidas sanitarias, con todas las medidas de control de temperatura, mascarilla, etcétera. Eso mismo se va a replicar en cada uno de los templos, y hay que hacer, por supuesto, un llamado a la responsabilidad para que en cada lugar haya un responsable y que la comunidad se manifieste con responsabilidad. Si nosotros tenemos esa responsabilidad, me parece que es una gran medida. Esto no es un lobby, esto es una expresión con argumentos, transparentemente por los medios de comunicación, y que la autoridad consideró que los argumentos eran válidos y entonces reconsideró una decisión. Creo que eso es lo que se ha producido en los últimos 2 días. Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica, muchas gracias por estar con nosotros esta noche, como siempre. Gracias, Matías. Que esté muy bien. Buenas noches. Gracias. Hacemos una pausa, ya volvemos, espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Y nos vamos a la pantalla grande a revisar nuestro portal de noticias 24horas.cl, que en este momento está encabezado por la siguiente noticia. El Ministerio de Salud anunció 4 cordones sanitarios durante los días feriados de Semana Santa. Está claro que esos días feriados nos tendremos que quedar en nuestras casas, por muy feriado que sea. Los detalles en 24horas.cl. Pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Vía Pública. Revisamos el tiempo, que ha estado bien otoñal, cara de invernal a ratos, al menos aquí en la metropolitana. Bueno, en este momento el cielo está nublado y hay 15 grados de temperatura. Para mañana martes y miércoles esperamos que haya cielo nublado mañana y una máxima probable de 22 grados. Y para el miércoles despejado y una máxima de 26 grados. Revisamos otras